Cuando hice el comentario de que íbamos a hablar sobre la Navidad hoy, les puse ahí una pequeña introducción que quiero repetir en este momento, ¿no? Yo les decía que, bueno, en este tiempo suele reflotar, suele reaparecer entre los cristianos a veces algún debate sobre si se debe celebrar o no la Navidad. Aparecen cuestionamientos respecto a la fecha en que se conmemora, respecto a las formas en que se hace. Está bien esto, está bien aquello. Bueno, ustedes están viendo seguramente atrás mío algunos adornos puestos, quizás otros opinan que no, que están fuera de lugar, otros lo ponen simplemente para dar un ambiente de celebración. Se cuestiona, decía entonces, las formas, se habla de la paganización de la festividad, se habla de la mercantilización de la celebración de la Navidad. Algunos celebran la Navidad, otros opinan que no debiera hacerse en medio de tanta banalización como realmente hay en el mundo y hay en la sociedad, ¿no? Pero entonces les propongo pensar, Biblia en mano, ¿puede o debe un cristiano celebrar la Navidad o no? Y en el caso de que sí, ¿de qué manera? Propongo pensar en este tema y tratar de ir respondiendo a estas preguntas. Y si alguno quiere prender el micrófono y opinar, decir algo, no hay ningún problema, ya saben que estamos abiertos a poder conversar y tratar de sacar la mejor enseñanza posible para todos, siempre basados en la palabra del Señor. Bueno, empecemos. Primero, ¿deben los cristianos celebrar la Navidad? ¿Deben obligatoriamente celebrar la Navidad? No, la verdad que no. No es una obligación en sí misma celebrar la Navidad. No es un mandamiento bíblico, como si lo es conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo en la Cena del Señor. No, ese sí es un mandamiento bíblico que tenemos y que debemos hacerlo los cristianos y cada iglesia. No tenemos obligación, no tenemos mandato de celebrar el nacimiento de Jesús, decía entonces, como si tenemos el mandamiento bíblico de celebrar o conmemorar, mejor dicho, su muerte y resurrección. Entonces, ¿deben obligatoriamente los cristianos celebrar la Navidad? La verdad que no. ¿Pueden los cristianos celebrar la Navidad? Bueno, yo creo que sí. Que bien podemos los cristianos celebrar la Navidad. Entonces, entre la no obligación de hacerlo y la posibilidad de hacerlo, me nació otra pregunta. ¿Es conveniente que los cristianos celebren la Navidad? Bueno, mi opinión general, atendiendo a que puede haber legítimas excepciones, es que sí es conveniente. Y daré mis razones para decir por qué creo que es conveniente que celebremos la Navidad, dejando aclarado que no es obligación, pero que bien podemos hacerlo. Navidad es parte, integra nuestro bagaje de esperanza como creyentes. El bagaje es el equipaje con el cual vamos equipados para andar en nuestra vida. Y la verdad que los creyentes vamos equipados con un bagaje de esperanza. Y creo que la Navidad forma parte de ese bagaje de esperanza. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, si quieren buscarlo, búsquenlo, dice unas palabras que creo que son aplicables a esto que estamos pensando y que estamos reflexionando. 1 Pedro 3, 15. Allí se nos exhorta dice así, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Lo leo de vuelta?
santifiquen a Dios el Señor, santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Yo decía que la esperanza es parte de nuestro bagaje, es parte de nuestro equipaje, parte importante, y creo que la Navidad forma parte de ese bagaje de esperanza. Busqué lo que significa bagaje en el diccionario. Yo busco mucho los significados de las palabras. A veces los menciono, a veces no. Pero cuando me parece apropiado lo menciono. Bagaje, equipaje, conjunto de conocimientos o noticias de que alguien dispone. Y en el ámbito militar es el equipaje de un ejército o de una tropa en marcha. Así que bueno, creo que bien aplica esa palabra a nuestro andar por la vida como hijos del Señor, ¿no? Ahora bien, esta actitud de estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros demanda una comprensión inteligente de la esperanza y capacidad para presentarla. Eso significa poder dar razón, una comprensión inteligente de esa esperanza y capacidad para presentar esa razón. Y como fue dicho, entonces la Navidad creo que es parte de la esperanza con que estamos equipados para la vida. Por eso debemos tener en claro este tema, porque decir una comprensión inteligente de la esperanza y capacidad para presentarla. Entonces, ¿por qué celebro la Navidad? Hablo por mí, acá no involucro a nadie, cada uno se involucrará si así lo comparte y lo desea. ¿Por qué celebro la Navidad? Bueno, quiero compartir 4 razones que encuentro en la Biblia que me animan a celebrar la Navidad. La primera de ellas es porque la Navidad es un hecho histórico real. No podríamos celebrar una historieta, no podríamos celebrar un cuento, algo que en verdad no haya sucedido. Pero el nacimiento de Jesús ocurrió, verdaderamente ocurrió. Fue en un lugar específico, Belén de Judea. Involucró a personas concretas. María, José, bueno, la lectura de Abby al principio las mencionaba, ¿no? Y los conocemos del relato bíblico. María, José, el mismo Jesús, obviamente, sin mencionar al emperador romano, las autoridades locales, a la gente de Israel, al poblado de Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, involucró a personas concretas. Sucedió en una fecha determinada. La verdad que no sabemos exactamente cuál fue la fecha. Es más, muy probablemente no haya sido, estamos seguros que no fue un 25 de diciembre y probablemente ni siquiera haya sido en el mes de diciembre. Esa fue una fecha que se estableció para, bueno, no vamos a ir a esa discusión ahora, pero no sabemos el día del calendario, ni aún el año exacto. No sabemos el año, ¿por qué? Por cuestiones y dificultades propias del paso del tiempo y la complicación de medirlo con exactitud. Incluso en el medio hubo cambios de calendarios, ¿no? En la época en que empezó el Imperio Romano estaba el calendario romano. Después, unos años antes del nacimiento de Jesús, precisamente, se cambió por el calendario juliano. Después, en el siglo XVI, el Papa Gregorio mandó a cambiarlo de vuelta y se hizo el calendario gregoriano. Eran parecidos, tenían algunas diferencias entre sí, pero quiere decir que toda esa dificultad, esa complicación de medir el tiempo en un rango tan grande de años y de siglos, dificultan poder saber con exactitud. Pero bueno, algunos estiman que verdaderamente el nacimiento de Jesús fue entre el año 4 y el 6 a.C. Eso es lo que se estima que más probablemente puede haber sido con los elementos que hay para ver los sucesos que son mencionados y demás. Pero bueno, hermanos, ¿interesa si fue un 25 de diciembre? A mí no me afecta. ¿Interesa si fue en el año 0 o fue 4, 5, 6 años antes o 4, 5, 6 años después? La verdad que no afecta. Pero sucedió en una fecha determinada. Ocurrió en una noche, allí en Belén de Judea. Hay un contexto histórico muy específico en el cual ocurrió. El Imperio Romano, el censo
la situación que motivó que ellos, José y María, que vivían en Nazaret, en Galilea, no en Nazaret, sí, en Nazaret de Galilea, se mudaran temporariamente a Belén, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay una manera en la que sucedió. Vamos a leer Lucas capítulo 2, del 1 al 7, es un texto archiconocido por todos nosotros, pero creo que siempre vale la pena leer la palabra del Señor cuando estamos hablando de algún tema, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere leerlo? Lucas 2, del 1 al 7, nos habla de esto, de este hecho histórico real. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mismo. Gracias. Es un hecho histórico real. Y yo por eso celebro la Navidad.